qué proyectos podemos incorporar y podemos ayudar a que se integren. Lo otro es que habemos personas con diversidad funcional en este espacio, así que voy a tratar de ir menos rápido de lo que usualmente voy, que es un reto, y hablar un poquito alto, así que me excuso con los que tienen mejor audición. Entonces, ¿cómo se hace esto en la meca de lo que debe ser el modelo para Puerto Rico, que es la Universidad de Puerto Rico en Utuado? Que debe ser, precisamente como mencionó el compañero, donde tengamos los laboratorios, tengamos los espacios para hacer estos estudios, donde voy a estar compartiendo con la gente como la doctora Nora Álvarez, que formaron el Centro de Cambio Climático aquí en el Caribe, para todo el Caribe, y lo están trabajando y va a presentar ahora la doctora María Olga Reyes, que nos va a hablar de los bienes comunes, y que ha sido una de las pioneras en ese tema, pues hablar de esta propuesta, de cómo entonces empezar a pensar en la agroecología para masificarla, para expandirla, para seguir reproduciéndola, no solo en Puerto Rico, sino en todo el Caribe. Y aprendí hace mucho tiempo atrás, espérate, algo está pasando aquí, que lo primero siempre son los agradecimientos. Y este trabajo no es mío, se monta sobre el trabajo de generaciones y de maestros como Nelson Álvarez, que estuvo en las reuniones que se dieron a nivel internacional cuando se empieza a hablar de acuñar el término agroecología, y está aquí hoy con nosotras, y sobre el trabajo de Olgalí, Mariangi, Marisol, que han estado empujando esto aún cuando ellas eran las únicas 3 locas solas en esa época, y esto era mucho más pequeño en la cantidad de gente que venía a estos simposios. Todos los demás que ven aquí son los proyectos que de alguna manera colaboran con el instituto o el instituto provee algún tipo de apoyo. Y sé que se me quedan algunos, me excuso de antemano, pero tuve poco tiempo de revisar final. Hablar de por qué un IALA para Puerto Rico, un instituto para agroecología en el contexto de América Latina y el Caribe. Ya se ha hablado aquí, Georges lo trajo, lo han traído varios. Hay un aumento en las temperaturas que estamos sintiendo, hay una reducción en el fresco de la noche, ya eso está documentado, Nora va a hablar de eso más. Estamos viendo, y eso siempre se habla del cambio en la temperatura, se habla mucho cuando se habla específicamente pues, del impacto en las ciudades, las islas del calor, pero el impacto en el obrero que está ahí cogiendo el sol en la espalda no se habla tanto. ¿Y qué derechos y qué protecciones laborales tenemos para esos obreros? ¿Okay? Así que eso es parte de lo que la agroecología trabaja. Eso es otra aclaración que hago desde ahora. Yo no trabajo soberanía alimentaria, yo trabajo agroecología. La soberanía alimentaria es un componente de la agroecología, pero no es todo. La agroecología es una ciencia con un objetivo de justicia social. Así que, bien importante porque eso es lo que aspiramos. Ok. Entonces, tenemos un asunto de derechos laborales, tenemos un asunto de la temperatura, lo que eso implica para las plantas, tenemos una nueva distribución de agua, exceso a falta extrema. Y esto no solo implica para nuestras fincas, es que el archipiélago de Puerto Rico no está diseñado para esta nueva distribución de agua. Nuestros embalses, nuestras ciudades, no tienen la capacidad ni de aguantar ahora, ni de aguantar que en unos años sean solo 2 meses de lluvia constante para 10 meses sin lluvia. ¿Cómo distribuimos agua para nuestra población y alimentamos nuestra población con nuestras fincas cuando no tenemos infraestructura de captación de agua efectiva y eficiente? Y por último, sabemos que hay una línea, una cadena de distribución larguísima que viene de todo el mundo, pero se parquea 90% de lo que entra a Puerto Rico, entra exclusivamente a través del puerto de Jacksonville. Siempre me gusta usar esta foto, porque aquí están todos nuestros hombres blancos discutiendo entre ellos el futuro de Puerto Rico. Ahí está ATM con los jefes del puerto de Jacksonville, días antes de Dorian. Y ellos estaban discutiendo cómo abastecer a Puerto Rico 2 semanas, porque iban a cerrar 3 a 5 días, partiendo de que Dorian iba como que a pasarles cerca. Y se partió en las Bahamas. Si Dorian se llega a ver parqueado en Jacksonville, como se partió en las Bahamas, ¿qué hubiese pasado con esas 2 trapos de semanas de abastos
del 90% de todo, y no es solo la comida, todo lo que entra a Puerto Rico, 90% pasa por ese puerto. Y ellos se sentaron para 2 semanas. Vamos a planear para Dorian 2 semanas. O sea que son cosas que tenemos que tener bien presentes y tener presentes que claramente nuestro gobierno ni nos refleja ni está pensando en la realidad que estamos enfrentando hoy en día. Ejemplo de esto, llevamos en la agricultura 5 años de golpes, bueno ya son 7, pero 5 años de golpes constantes. Mucha gente habla de Irma y María, pero nos olvidamos que antes de Irma y María tuvimos a nivel mundial una de las peores sequías. O sea que salimos de la sequía para Irma y María, para entonces tener los terremotos y otra sequía más. Y el 2020, siempre le digo en todas las presentaciones, fue nuestro combo agrandado de desastres, tragedias extremos, porque nos tocó la pandemia, seguimos con los terremotos, seguimos con la sequía y salimos de la sequía para la inundación, que fue la tormenta Isaías, que fue un trapo de tormenta. Y sin embargo, precisamente por cuán débil estaba ya nuestra sociedad, cuán débil estaban ya nuestros cultivos, nos dio mucho más duro de lo que se supone que una tormenta como Isaías nos diera. ¿Ok? Entonces, todos estos extremos climáticos es importante tomar en consideración que se vuelven crisis o son exacerbados porque tenemos personas tomando decisiones que no tienen una conexión real o no tienen una conexión con la realidad actual, con qué es lo que vivimos en el día a día. Y por ejemplo, esto es una finca solar en tierras agrícolas. Y esto tiene varios impactos. El inmediato, obviamente, de una finca solar en áreas agrícolas es que aumenta el precio de renta, desplaza a agricultores, inhabilita esas tierras, porque para construir esas placas, como las están construyendo, remueven todo el topsoil, que sabemos cuán importante es. Exactamente, nuestra área de secuestro de carbono. Y encima de esto, y fíjense que esto es bien interesante, la energía solar puede ser muy buena, pero entonces estamos buscando mantener un patrón de centralización de nuestra generación de energía que no resuelve el problema de base. Porque después de María el problema no fue generación, fue distribución. Y si seguimos sembrando placas solares en cuerdas y cuerdas y cuerdas de fincas, el efecto neto va a ser beneficiar a unos pocos, desplazar a agricultores, y la próxima Irma, María o Dorian vamos a tener el mismo problema. ¿Ok? Así que tenemos un serio problema. Yo estoy editándome, no me cuquen. No me cuquen. Pero sabemos que tenemos entonces aumentos en precios, aumento en los precios de tierra y especulación. Tenemos una estructura de impuestos regresiva en nuestro país. Regresiva es que penaliza a los que menos tienen. Mientras menos tú tienes, más por ciento de tu ingreso tú le estás pagando al Estado para que entonces no te llegue luz. Aumenta entonces el limbo burocrático, particularmente para nuestros agricultores, y sabemos la mayoría de los agricultores agroecológicos ni siquiera están reconocidos en censos o en incentivos gubernamentales. Y eso se ha vuelto una ventaja interesante. Así que también tenemos que el gobierno está promoviendo precisamente este asunto de la especulación de la tierra. Zonas de oportunidad, declararon Puerto Rico 98% zona de oportunidad. Capitalismo del desastre, lo hemos visto, lo hemos vivido, Whitefish, Cobra, Luma, y la lista sigue. JR Asphalt y Waste Management fueron otras que también aumentaron sus arcas. Y esto parte de una mentalidad que el fin tiene que ser el desarrollo económico. Y eso lo estamos teniendo desde los tiempos de manos a la obra, en el que se establecía que tienes que hacer ese desarrollo económico para llegar al bienestar comunitario, para llegar a mejorar la calidad de vida. Y eso lleva, con un concepto de conservación bien limitado a una visión europea, nos lleva a cosas como lo que pasó en las mareas. Al tú remover la comunidad de los espacios,
no llevas a la conservación, llevas a su destrucción. Y eso, los ejemplos abundan en Guatemala, en México, que le conocen como bosques de papel, precisamente porque al no tener comunidad que los proteja, que los use, que los goce, los defienda, esos recursos vienen otras personas que sí pueden comprar al Estado y hacen lo que quieran. Y por último, y aquí sigo rapidito, nuestro afán de que tenemos que reducir el gobierno es gigantesco. Bueno, pues, ¿cuánto es que queremos para servicio? Queremos educación pública, queremos una distribución de energía justa y equitativa, queremos entonces tener acceso a tierras, queremos proteger esas costas que sean realmente del pueblo. Fíjense que las costas no son del gobierno, el gobierno es custodio de nuestras costas por nosotros y por nosotras. Así que para lograr eso necesitamos personas que puedan ejecutar eso en el gobierno. Y si seguimos desplazando obreros, desplazando personas, no lo vamos a lograr. ¿Qué tiene todo esto que ver con agroecología? Mucho de lo que le da servicios, precisamente, porque si mi nene o mi nena no está yendo a la escuela, ¿quién lo cuida? ¿Cómo llego? ¿Cuánta gasolina gasto en llevarlo a la vecina? Mentalidad del mantengo, y a mí me encanta esta foto. Esta foto se usó en un periódico en España para hablar de cómo la gente es vaga. Y esto lo he escuchado hasta en cursos de adiestramiento del colegio de Mayagüez. Es que la gente es vaga, la gente no quiere trabajar en la agricultura. Y la realidad, todos los que hemos trabajado en construcción o en agricultura, sabemos que si bien en este momento en el tiempo esta persona está haciendo un hueco y el resto parece que está mirando, ese resto es relevo, ese resto es seguridad, son tus spotters, ese resto es necesario para el funcionamiento efectivo de ese espacio, de esa finca, de esa construcción. Entonces, ¿cómo vamos cambiando la mentalidad a imágenes que son impactantes, pero totalmente descontextualizadas y que representan solo un momento en el tiempo? Y obviamente, a través de los incentivos, en Puerto Rico se nos ha obligado a adoptar tecnologías que no son apropiadas y a adoptar o nos han forzado a llegar a una escala que no es apropiada para islas caribeñas y nuestro trópico. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Vamos aquí. Este mapa está fatal, pero es del mapa oficial. Estas son las 8 regiones agrícolas actualmente. ¿Ok? Se van a dar cuenta, es como que de repente dijeron, ya me cansé, todo eso es Pero, partiendo de entonces desde esa perspectiva, también van a ver que estas regiones agrícolas, fíjense aquí que producen vianda, fruta, aquí producen ganado y forraje, ornamentales. ¿Y qué significa eso? Nuestro sistema de reconocimiento para los agricultores y nuestro sistema de incentivos está casi completamente atado a los ingresos, a lo que produce cada región y cada agricultor. Pues eso significa que Ponce y Arecibo, que lo que producen son ornamentales y forraje, no es comida para nosotros, y es menos del 20% del total de fincas. Son más del 50% del volumen de ventas. Y aquí, sabemos, muchas veces se habla, $1 un voto. Así que imagínense el peso que tienen esas 20 fincas por encima de estas otras fincas. ¿Ok? Eso también tiene otro impacto en nuestros agricultores. Nuestros agricultores a pequeña escala, que son la mayoría de nuestros agricultores, fíjense esto, el umbral de pobreza bajo el cual nosotras estamos regidas aquí en Puerto Rico es $21,700 para una familia de 3, según el 2020, tengo que actualizar. 62% de nuestros agricultores tienen un volumen de ventas de menos de 7,500. 62% menos de 7,500. Eso es un tercio casi. ¿Ok? Sumamente importante entender este contexto.
porque también tenemos que plantearnos si es correcto que la única medida sean dólares y centavos, y si esto es justo. Del saque esto no es justo. Así que sabemos que esa condición de política pública bien particular a Puerto Rico nos ha llevado a un patrón distinto al que se ha dado en otros lugares a nivel internacional, y yo sé que esta imagen la han visto 1000 veces, pero es que hemos ido perdiendo fincas de manera estrepitosa. En el 2017 fue cuando por primera vez se ve una reducción mayor. Antes había sido bastante consistente el porciento de reducción hasta el 2017, y a diferencia de lo que el patrón internacional dicta, que es que cuando tú tienes agricultores a pequeña escala, son esos agricultores los que mejor capacidad tienen para sobrevivir. Como aquí se ata tanto la política pública a adoptar incentivos que no son apropiados a la escala de un agricultor pequeño, nos lleva a que hoy en día tenemos el 96% de las fincas en Puerto Rico tienen menos de 260 acres, 260 cuerdas, esto es según el censo. Eso significa que el 4% de los agricultores nada más es dueño del 40% de la tierra en producción. Si eso no es un problema de tenencia de tierras severo, no veo dónde pueda haber uno. Así que, de nuevo, la realidad y la investigación internacional nos dice que la agricultura a pequeña escala es mucho más efectiva. Es más flexible, se adapta mejor, puede asumir riesgos mayores y tiene mejores redes. La FAO está empujando para traer a la agricultura a pequeña escala de nuevo al centro de la planificación. Y Union of Concerned Scientists, para los que digan que estos son hippies locos, peludos y apestosos, que lo que quieren es otro estilo de vida, proceso, y no aspirar a un desarrollo económico, sino a bienestar comunitario. Que entonces de ese bienestar comunitario sí se va a desprender el desarrollo económico. Pero lo que hemos visto es que el desarrollo económico no necesariamente redunda en bienestar comunitario. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Ok. Entonces, razones de por qué los agricultores a pequeña escala son mucho más efectivos y eficientes. Pueden adaptarse, ya les hablé, mayor diversidad de fuentes de comida, ahí está mal escrito, fuentes de comida, sistemas de redundancia, sustento para la comunidad, trabajo en red, responde a las necesidades locales, y ahí entra lo que Pablito dijo de reconocer qué se puede comer en tu área. Cuando no entre nada, ¿qué tú tienes alrededor que se puede comer? ¿Cómo usar el agua? Y eso nos lleva a cómo estamos hoy en Puerto Rico. En términos de los agricultores a pequeña escala, los que vemos que están empezando entonces a asumir las riendas de un proceso de agroecología, es un perfil bien distinto al que obligó el gobierno a crear, que todos recuerdan, el café tenía que ser al ras, que había que eliminar los procesos de composta, que antes se hacían las lasañas en el piso, eliminar los palos de pan, el intercalar cosechas. Todo eso fue incentivado por el gobierno. Los agricultores que se han ido divorciando de esto, aquí tienen el perfil de la agricultura convencional, ya para el 2017 estaba en 61 años de promedio. Enfoque tiene que ser 51% o más, solo como el Departamento de Agricultura define agricultura. Y los que hemos trabajado en una finca sabemos que la agricultura no es solo sembrar. Jamás lo ha sido y jamás lo va a ser. Así que el limitar a las personas a que tengan que enfocarse menos del 49% de sus acciones diarias en otras cosas, limita la capacidad de sobrevivir de estos espacios. Así que nuestro perfil y con quienes nosotros queremos trabajar esto es lo que queremos masificar, son más jóvenes, 60% son productores, pero el otro 40% son educadores, son personas que trabajan en salud, por ejemplo, como mencionaron ahorita, cadena de distribución corta, diversidad de ingresos, diversificación dentro de la finca, tienen casi todas un enfoque de desarrollo comunitario y obviamente un aspecto de protección ambiental esencial.
Ya se me acabaron los 20 minutos, así que voy ahora a correr más. Muy bien. Pues Altieri y Nichols mencionan, y les voy a dar la referencia de este artículo, pero mencionan la necesidad de la masificación de la agroecología, y ellos mencionan que tiene que ser hacia afuera y hacia arriba. Tiene algo que empujar contra ese estado que está tan desconectado de la realidad. ¿Ok? Y aquí, como les dije, la agroecología es esencialmente política. Soberanía alimentaria, soberanía energética y soberanía en tecnologías es lo que nos va a llevar a esa mentada resiliencia. Pues desde el IALA, nosotras no estamos trabajando resiliencia, y eso es otra. Cosas que son bien populares que no trabajamos. Nosotras estamos trabajando cómo reduzco la vulnerabilidad ahora, hoy, de mi gente, de mis comunidades, cómo enfrentamos el próximo María desde una posición de poder. Y que no nos tumbe como nos tumbó. Que si viene un Dorian, vamos para adelante, que nosotros podemos enfrentar un Dorian feliz de la vida. No tan felices, pero lo podemos enfrentar. ¿Ok? Así que partiendo de esto, hay muchas otras recomendaciones que son importantes, pero ya llevo más tiempo del asignado. Así que simplemente quería enseñarles cómo se ha ido estructurando el IALA. Nuestra base, nuestra zapata, son los proyectos, la acción. Y la dividimos en 3 componentes o 3 fases. Las escuelas, para que más gente entre en la agroecología. Las incubadoras, para que una vez que tengamos enganchados a estas personas que están interesadas en la agroecología, puedan tener proyectos exitosos, no necesariamente económicamente, y comunidades de trabajo. Desde esas comunidades, crear faros, anclas, bujías, como le quieras llamar, que son esos centros que lanzan entonces la chispa para aprender el resto. ¿Ok? Así que escuelas, incubadoras, comunidades, documentación, sistematización, nuestra propia investigación. UPRU es un ejemplo, este es un ejemplo hermoso de todo el poder que tiene el generar nuestra propia información y poderla analizar. Y de ahí nuestra gobernanza. ¿Quiénes? Y la gobernanza es sumamente esencial. Les voy a hablar de eso un poquito más en un ratito. Y por último, tenemos campañas, que son cosas bien específicas que atienden necesidades específicas. Tuvimos una campaña de recuperación justa por María, tuvimos una por los terremotos, tuvimos tecnología para el campo por el COVID, y ahora vamos a tener una de acceso a tierras, que es específicamente para ver cómo viabilizamos que distintos tipos de productores puedan formalizar su relación con la tierra. Y por último, sumamente importante, cualquier proyecto necesita ser evaluado, y una de las cosas que Altieri, Rosset y todas las personas que trabajan en agroecología a nivel internacional nos han dicho: hay un serio riesgo de uno hacer esto o hacer cualquier otra cosa y terminar como el Departamento de Agricultura y creerse Dios. Así que es sumamente importante en ese proceso de formalizar e institucionalizar que no pierdas el contacto jamás con tu base. Así que en el caso del instituto, en esta propuesta, nuestra junta asesora, quienes dictan la pauta, nos dicen cuáles son las necesidades y prioridades, son los mismos proyectos que trabajan con nosotros. Donde solicitamos fondos, son los proyectos los que nos dicen: yo necesito ejecutar algo, vamos a hacer ese proyecto. Y por último, quería compartirles esta tabla, que no pueden leer ninguno de ustedes, me excuso. Pero esta es una de las recomendaciones de evaluación de los proyectos que sugieren Altieri y Nichols. Por ejemplo, este proyecto, para hacer un proyecto agroecológico de impacto, ¿está reduciendo la pobreza? ¿Está basado en derechos y equidad racial y social? ¿Está protegiendo acceso, el derecho a la tierra, el agua y a los recursos? O sea que hay un componente básico, necesario, elemental de cualquier cosa que se deje llamar agroecología, y del trabajo constante de cuestionarnos lo que estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. ¿Ok? Y por último, y con esto los dejo, nada de esto sería posible si no integramos el Caribe. Y el Caribe está fragmentado a propósito. Somos islas que hablan muchos distintos idiomas, y es bien difícil coordinar una red caribeña.
Pero hemos empezado a hacer eso porque si realmente queremos mejorar la sostenibilidad, aumentar la fortaleza, reducir la vulnerabilidad de las islas, no basta con que digamos que somos soberanos energéticamente o soberanos en alimentos, porque entonces nuestro trading partner, nuestro compañero de negocios más cercano, está en la cínsora. No, nuestra cultura, nuestra historia viene por nuestros vecinos, nace por nuestros vecinos. Así que el volver a conectar con el mar y a través del mar es esencial. A esos efectos tenemos, por ejemplo, una propuesta que ayudamos con el Instituto para Investigación Socioecológica que Braulio está aquí representando, y tenemos varias propuestas para defensoras ambientales del Caribe. Así que la idea es ir integrando y atando todos estos cabos. Si quieren información adicional, aquí está toda nuestra información.